Sé, mis hermanos, acerca de este tema del bautismo en agua, en el cual hay muchas diferencias doctrinales y uno piensa de una forma y otro piensa de otra forma. He afirmado que el bautismo en agua no es un requisito para la salvación y muchos están en desacuerdo con tal afirmación. Recordemos que estamos viviendo en últimos tiempos. Desde hace mucho la iglesia ha venido haciendo énfasis en el bautismo en agua y han dejado lo espiritual de todo el asunto. Recordemos las afirmaciones de Juan Bautista. Cuando venían a su bautismo les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que estamos deseando en estos últimos días. A nadie le decimos no se bautice, pero tampoco es que vamos a tener aquellas personas que no se han bautizado en agua como si no fueran pertenecientes a la iglesia de Cristo por el hecho de que no se han bautizado en agua. Recordemos que la iglesia el día de hoy no está funcionando para nada como funcionó la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Hoy en día hay muchas personas que no son bautizadas en agua por diferentes motivos. Y una de las razones también de ello es que por medio de el evangelismo se ha hecho énfasis en que pase adelante al púlpito a decir te acepto, Señor, cosa que no se dio en el antiguo en el tiempo de los apóstoles, sino que aquellos decían que nomás creían eran bautizados. Hoy en día no. Hoy en día una persona profesa, creo en el Señor Jesús, pero ¿a cuánto viene a bautizarse? Pueden pasar 2 años y esa persona afirmó, creo en el Señor Jesús, ¿y por qué no se bautiza? Cuando yo espere estar bien en las cosas de Dios me voy a bautizar. ¿Cuándo? O sea que claramente están afirmando de que cuando dijeron, te acepto, Señor, realmente no le han aceptado porque aún ellos no están afirmados. Es hoy que las personas deben afirmarse en el Señor y tampoco no deben esperar, me voy a bautizar para estar firme en los caminos de Dios. Esto no es así. Esto no es así. Bautismo en agua. El Señor Jesús dijo que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero recordemos que el bautismo que vino después, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, la misma Biblia dice Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Por qué Jesús no bautizaba? ¿Por qué? Porque después iba a venir lo que era el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y no pueden estarme usando versículos como esos donde Jesús dice el que creyere y fuere bautizado para referirse al bautismo en agua, porque de hecho en ninguna parte Jesús dijo el que creyere y fuere bautizado en agua. Recordemos que las palabras de Jesús son espirituales y el mismo Juan Bautista hizo énfasis en que el bautismo no lo salvaba. Por eso cuando venían los fariseos les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué otra alternativa le podemos hallar a eso? Que cuando Jesús dijo el que creyere y fuere bautizado, no se refirió al bautismo en agua, porque de otra manera entonces hay muchos que de hecho porque creyeron y porque fueron bautizados en agua ya son salvos, aunque no andan conforme al Señor. No, hermano, sino que el que anda conforme al Señor, ese es el que ha sido bautizado. Que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor Jesús. El hablado de él es espiritual, el que fuere bautizado con la palabra, ese es el que será salvo. Ese es el que será salvo.
Si realmente tenemos un conocimiento debido de las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús no se pudo haber referido al bautismo en agua con esas expresiones. Y tampoco vamos a rechazar a las personas que no son bautizadas en agua como si no fueran pertenecientes a la iglesia de Cristo por el hecho de que no son bautizadas en agua. Que creen la palabra, que creen la palabra. Por eso Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué no dice el que no creyere y fuere bautizado será condenado? Sino que no siguió mencionando la expresión y fuere bautizado. ¿Por qué? La razón es porque en la misma fe está el bautismo. El que ha creído ha sido bautizado. No puede decir yo he creído pero no soy bautizado. En el lenguaje bíblico no puedes decir. En el lenguaje bíblico no puedes decir. Si creíste, ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que fuimos sellados desde el día en que creísteis. Y desde el día que creíste, Dios te sella con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo al que Jesús se refirió. Por eso Él no dijo: el que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere y fuere bautizado, será condenado. No dijo así, sino que solamente le es necesario mencionar una expresión. Mas el que no creyere, será condenado. Y la razón es porque en la fe está el bautismo. No puedes decir: yo soy creyente, yo tengo fe en el Señor Jesús, pero no he sido bautizado, porque entonces estás negando la obra que Dios ha hecho en ti.